¿Has sentido alguna vez que oras el Padre Nuestro sin experimentar su verdadero poder? ¿Te has preguntado por qué Jesús nos dejó estas palabras como el modelo perfecto de oración? Cada día, millones de personas recitan esta oración, pero muy pocos han descubierto su significado profundo. ¿Y si hoy fuera el día en que Dios abre tus ojos para entender lo que realmente ocurre cuando pronuncias estas palabras? Vivimos en tiempos donde el mundo está lleno de incertidumbre, ansiedad y preocupaciones. Oramos pidiendo paz, buscamos respuestas, anhelamos protección y bendiciones. Pero muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Tal vez has orado el Padre Nuestro cientos de veces, pero ¿realmente has sentido su poder transformador en tu vida? Porque esta oración no es un simple rezo, es un arma espiritual que Jesús nos entregó para desatar el favor de Dios, romper cadenas invisibles y atraer bendiciones divinas. Pero, si esto es así, ¿por qué muchas personas no ven cambios en sus vidas después de orar? Hoy vamos a desvelar los secretos espirituales escondidos en el Padre Nuestro. Vamos a ir más allá de las palabras y descubrir el poder que Jesús nos dejó en esta oración, porque cada frase del Padre Nuestro es una enseñanza divina que cambia nuestra forma de orar, y cuando lo comprendemos, nuestra vida espiritual se transforma por completo. En este video aprenderás a orar el Padre Nuestro como Jesús lo enseñó y recibirás su poder en tu vida. Escribe en los comentarios la frase, Señor, enséñame a orar, como una declaración de fe. Al hacerlo, estarás dando el primer paso para que Dios abra tu corazón y te revele los secretos de esta oración poderosa. Vamos a descubrir 20 enseñanzas profundas que están dentro del Padre Nuestro. Enseñanzas que muchas personas desconocen, pero que tienen el poder de transformar tu oración. Y al final, recitaremos juntos el Padre Nuestro, pero esta vez lo haremos con un nuevo entendimiento, con la certeza de que estas palabras no solo salen de nuestra boca, sino de lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando eso ocurre, Dios responde. Pero hay algo más. La última enseñanza que veremos es quizás la más impactante de todas. Una enseñanza que cambiará para siempre tu manera de hablar con Dios y te hará entender por qué algunas oraciones son respondidas y otras no. Así que quédate hasta el final, porque esta puede ser la clave para recibir la bendición que has estado esperando. Si quieres seguir profundizando en tu relación con Dios y aprender más sobre cómo orar con poder y recibir bendiciones divinas, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones. Cada enseñanza que compartimos aquí tiene el propósito de fortalecer tu fe y llevarte a una conexión más profunda con Dios. Dime en los comentarios desde qué país nos ves. Es hermoso ver cómo la palabra de Dios nos une a todos, sin importar la distancia. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces has dicho el Padre Nuestro sin realmente comprender lo que estabas declarando? ¿Cuántas bendiciones podrías haber recibido si hubieras orado con la convicción de que cada palabra tiene un propósito divino? Hoy, Dios quiere enseñarte algo profundo. ¿Estás listo para recibir su poder a través de esta oración? Enseñanza 1. Padre Nuestro significa relación, no solo un nombre. Cuando oras el Padre Nuestro y dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿realmente sientes que hablas con un Padre amoroso o solo repites palabras? ¿Comprendes lo que significa llamar a Dios Padre? Jesús no nos enseñó a dirigirnos a Dios con títulos de realeza o con un lenguaje distante. Nos enseñó a llamarlo Padre,
una palabra que cambia por completo nuestra relación con Él. Sin embargo, muchas personas oran sin comprender esta verdad. Si realmente entendiéramos lo que significa llamar a Dios Padre, nuestra forma de orar y de vivir cambiaría por completo. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no comenzó pidiendo provisión, ni perdón, ni protección. Lo primero que nos mostró es que la oración inicia con una relación. Padre nuestro. Esto significa que no somos extraños, no somos siervos distantes, no somos desconocidos para Dios. Somos sus hijos. Un hijo no necesita palabras perfectas para hablar con su padre. Solo necesita confianza, amor y sinceridad. En Romanos 8:15 encontramos una verdad que cambia nuestra identidad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo nos muestra algo extraordinario. Dios no es un juez que espera condenarnos, sino un Padre que nos ha adoptado en su familia. La palabra Abba en el idioma original es un término íntimo, equivalente a papá. No es una palabra religiosa, sino un llamado lleno de amor y confianza. Jesús nos enseñó que orar comienza con una relación. No somos huérfanos espirituales, somos hijos de Dios y podemos acercarnos a Él sin miedo, con la certeza de que nos ama. Juan 1:12 nos revela el derecho que Dios nos ha dado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje nos muestra que ser hijos de Dios no es solo una idea simbólica, es una realidad espiritual. Dios nos ha dado el derecho de ser sus hijos, de acercarnos con confianza y llamarlo Padre. No importa nuestro pasado, nuestros errores o nuestras caídas. Su amor nos ha adoptado y nos ha hecho parte de su familia. Cuando entendemos esto, nuestra oración cambia. Ya no oramos con temor ni con duda, sino con la certeza de que hablamos con nuestro Padre Celestial, quien nos escucha con amor. Si realmente comprendieras que Dios es tu Padre, ¿cómo cambiaría tu forma de orar? Llamar a Dios Padre es como llamar a casa después de un largo viaje. No se trata de palabras formales ni de encontrar las frases correctas. Se trata de amor, confianza y cercanía. Un hijo no duda si su padre lo escuchará. Sabe que siempre puede acudir a él sin importar lo que haya hecho, sin miedo al rechazo. Pero ¿por qué es tan importante comprender que Dios es nuestro Padre? En primer lugar, porque esto cambia nuestra identidad. No somos huérfanos, no estamos solos. Tenemos un Padre que nos cuida y nos ama. En segundo lugar, porque nos da confianza en la oración. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, ya no oramos con temor o con dudas. Oramos con fe, sabiendo que Él nos escucha. Por último, porque nos enseña a vivir como hijos amados. No necesitamos ganarnos su amor ni demostrar nuestro valor. Dios ya nos ha aceptado y nos ha llamado suyos. Un poderoso ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:20. Este joven había desperdiciado todo lo que su padre le dio. Había caído en lo más bajo y se sentía indigno de regresar, pero cuando decidió volver, algo sorprendente ocurrió, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no esperó que su hijo se acercara por completo, sino que corrió hacia él. Este es el corazón de Dios. Él no está esperando para castigarnos, está esperando para abrazarnos. Dios no nos recibe como siervos, ni como extraños, nos recibe como hijos. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en nuestra vida diaria? 1.
Acércate a Dios con confianza. No ores como si estuvieras rogando a un extraño. Ora con la certeza de que eres su hijo y que Él te escucha. 2. Deja atrás el temor. Dios no es un juez esperando castigarte, es un padre que anhela bendecirte. No dejes que el miedo te aleje de su amor. 3. Recibe su amor sin condiciones. No intentes ganarte su aprobación con buenas obras. Él ya te ha llamado su hijo, acéptalo y vive en esa verdad. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha recibido con amor a pesar de tus errores? Comparte en los comentarios cómo Dios ha demostrado ser un padre en tu vida. Llamar a Dios Padre es la base de toda oración. No es solo un título, es una relación. Cuando oras el Padre Nuestro, recuerda que no eres un extraño para Dios, eres su hijo. Y como un Padre amoroso, Él te escucha, te cuida y te sostiene en cada momento de tu vida. Escribe en los comentarios: Dios es mi Padre y en Él confío. Declara esta verdad con fe y deja que transforme tu manera de orar. Ahora que hemos comprendido la importancia de llamar a Dios Padre, hay algo más que necesitamos entender. Algo que nos hará ver nuestra relación con Él desde una nueva perspectiva. Enseñanza 2. Que estás en los cielos nos recuerda su grandeza. ¿Alguna vez has mirado el cielo en una noche despejada y te has sentido pequeño ante la inmensidad del universo? Los cielos, con su grandeza y misterio, siempre han sido un recordatorio de algo más profundo. Nos muestran que hay un Dios que está por encima de todo, que gobierna desde su trono eterno. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos recordó esta verdad poderosa. Nuestro Padre no solo es cercano, sino que su trono está en los cielos. Pero ¿qué significa realmente que Dios está en los cielos? ¿Es solo una ubicación o es una declaración de su poder y soberanía? Cuando oramos el Padre Nuestro, no solo reconocemos que Dios es nuestro Padre, sino que afirmamos algo fundamental. Él está en los cielos, en un lugar de dominio, autoridad y majestad. Esto no significa que está distante o inaccesible, al contrario, significa que está por encima de todo, que su visión es infinita y que su gobierno es eterno. En la tierra las cosas cambian, los gobiernos pasan y los problemas nos abruman. Pero cuando recordamos que Dios está en los cielos, entendemos que nada escapa de su control, que su poder es supremo y que su trono nunca será sacudido. En Isaías 55:9, Dios nos revela una verdad que cambia nuestra perspectiva. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no solo está en los cielos físicamente, sino que su sabiduría, su poder y su justicia están muy por encima de nuestra comprensión. Muchas veces intentamos entender los caminos de Dios con nuestra lógica humana, pero su manera de obrar es infinita, como el cielo que nunca podemos medir por completo. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo que estás en los cielos, nos estaba recordando que no debemos limitarnos a lo que vemos en la tierra. Dios ve lo que nosotros no vemos. Su perspectiva es eterna, su voluntad es perfecta. Salmos 11:4 nos revela una imagen poderosa del lugar donde Dios gobierna. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios no está desconectado de lo que sucede en la tierra. Desde su trono en los cielos, observa cada detalle de nuestra vida. Este versículo nos muestra su autoridad y su cercanía a la vez. Él está en el cielo, pero su mirada está sobre cada uno de nosotros. No hay circunstancia que Él no vea. No hay oración que pase desapercibida. Cuando oramos que estás en los cielos, recordamos que Dios es Rey, que su dominio es eterno y que nada ni nadie puede impedir que su voluntad se cumpla.
Si Dios está en los cielos, gobernando con poder y sabiduría, ¿por qué a veces nos cuesta confiar en su control sobre nuestra vida? Dios es como un faro en lo alto de una montaña. Desde su altura, ve todo con claridad. Ve lo que nosotros no podemos ver. Nosotros, en la tierra, solo vemos lo que está cerca, lo que nos rodea en el momento presente. Pero Dios, desde los cielos, tiene una visión completa de nuestra vida, de nuestro pasado, presente y futuro. Cuando confiamos en Él, no necesitamos entender cada detalle. Solo necesitamos saber que su perspectiva es perfecta. Pero, ¿qué significa para nuestra vida el hecho de que Dios esté en los cielos? En primer lugar, significa que Dios está por encima de cualquier problema. Nada en la tierra es más grande que su poder. Los cielos declaran su gloria y su autoridad es suprema. En segundo lugar, significa que su voluntad es más sabia que la nuestra. A veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden, pero recordar que sus caminos son más altos que los nuestros nos ayuda a confiar. Por último, significa que su trono es inamovible. En un mundo donde todo cambia, Dios sigue siendo el mismo. Su reino es eterno. Un poderoso ejemplo de esta verdad lo encontramos en la historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4:34. Este rey se enorgulleció de su poder terrenal y pensó que su reino era eterno. Pero Dios le mostró que todo en la tierra es pasajero. Después de perder su razón y vivir como una bestia, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Sus palabras fueron impactantes. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Cuando miramos a Dios y reconocemos su soberanía, nuestra visión cambia. Nabucodonosor aprendió que el verdadero poder no está en los reinos de la tierra, sino en el Dios que gobierna desde los cielos. Cuando oramos que estás en los cielos, estamos proclamando su dominio sobre todas las cosas. Es un acto de fe, de confianza y de rendición a su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? 1. Confía en su gobierno sobre tu vida. No trates de entenderlo todo. Descansa en la certeza de que Dios ve más allá de lo que tú ves. 2. Mira hacia Dios en tiempos de incertidumbre. En lugar de enfocarte en las dificultades, levanta tus ojos al cielo y recuerda quién está en el trono. 3. Proclama su soberanía en tu oración. No ores con miedo ni con desesperación, sino con fe. Dios está en los cielos y su voluntad es perfecta. ¿Has vivido alguna situación en la que tuviste que confiar en que Dios veía más allá de lo que tú podías ver? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuando decimos que estás en los cielos, no estamos diciendo que Dios está lejos. Estamos declarando que Él es soberano, que su poder es supremo y que su visión es perfecta. Cada vez que ores el Padre Nuestro, recuerda que Dios no está limitado por lo que tú ves. Él está por encima de todo, guiando tu vida con amor y sabiduría. Hemos visto la grandeza de Dios y su soberanía, pero hay algo más que debemos entender sobre su nombre y lo que significa orar con reverencia. Enseñanza 3. Santificado sea tu nombre. Reconoce su santidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que hay en el nombre de Dios? A lo largo de la historia, las palabras han tenido significado y peso, pero hay un nombre que está por encima de todos, un nombre que no es común ni se debe tratar con ligereza: el nombre de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, santificado sea tu nombre, nos dejó una verdad profunda. El nombre de Dios es santo y debe ser reverenciado. Pero, ¿qué significa realmente
santificar su nombre. ¿Es solo una frase de respeto o es un llamado a vivir de manera diferente? La palabra santificar significa separar, consagrar, dar honra suprema. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no estamos pidiendo que Dios sea más santo de lo que ya es. Estamos reconociendo que su nombre es sagrado y que merece ser exaltado en nuestra vida. En un mundo donde muchos usan el nombre de Dios sin reverencia, donde se habla de Él con ligereza, Jesús nos enseñó que nuestro primer deber en la oración es reconocer su santidad y darle la honra que le corresponde. Santificar su nombre no es solo en palabras, es vivir de una manera que refleje quién es Dios. En Salmo 111:9 leemos una verdad que nos lleva a reflexionar. Santo y temible es su nombre. Dios no es como los dioses de las naciones. Su nombre es santo, su gloria es perfecta, su presencia es intocable. Este versículo nos recuerda que Dios no es un concepto abstracto ni una figura que podamos tratar con ligereza. Él es el Todopoderoso y su nombre representa su naturaleza santa y pura. Cuando pronunciamos su nombre, no lo hacemos como cualquier otra palabra. Lo hacemos con reverencia, con temor santo, reconociendo que Él es digno de toda honra. En Ezequiel 36:23, Dios nos da un mensaje claro sobre la importancia de su nombre. Y santificaré mi grande nombre que fue profanado entre las naciones. A lo largo de la historia, muchas personas han tomado el nombre de Dios en vano, han vivido de manera que lo deshonra y han profanado su santidad. Pero Dios mismo dice que su nombre será santificado, que será reconocido como sagrado, sin importar cómo el mundo lo trate. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que su gloria sea reconocida, que su santidad sea restaurada en la tierra y que su nombre sea exaltado por encima de todo. Si el nombre de Dios es santo, ¿cómo podemos honrarlo en nuestra vida diaria? El nombre de Dios es como una joya preciosa. Cuando una joya brilla con todo su esplendor, su luz se refleja en todo lo que la rodea. Cuando nosotros santificamos el nombre de Dios en nuestra vida, su gloria se refleja en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestro testimonio. Por el contrario, si tomamos su nombre con ligereza, si vivimos de una manera que no honra su santidad, esa luz se oculta. Pero, ¿cómo se santifica el nombre de Dios en nuestra vida? En primer lugar, se santifica cuando lo reverenciamos en nuestra oración. No nos dirigimos a Él como si fuera cualquiera. Oramos con temor santo, sabiendo que estamos ante el Rey del universo. En segundo lugar, se santifica cuando vivimos de acuerdo con su voluntad. Si decimos que somos hijos de Dios, nuestra vida debe reflejar su santidad. Por último, se santifica cuando lo proclamamos al mundo. No nos avergonzamos de su nombre, lo exaltamos en cada oportunidad que tenemos. Un ejemplo poderoso de la importancia de honrar el nombre de Dios se encuentra en Levítico 10:1-2. En la historia de Nadab y Abiú, estos hombres eran sacerdotes, tenían acceso a la presencia de Dios, pero tomaron con ligereza la santidad del Señor. El pasaje dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. El problema no fue el fuego en sí, sino la falta de reverencia. Ellos no trataron a Dios con la santidad que merecía. Intentaron acercarse a Él sin obedecer sus instrucciones, sin reconocer su autoridad suprema. Este evento nos recuerda que Dios no es alguien con quien se pueda jugar. Su santidad es real y debe ser honrada en todo momento. Cuando decimos santificado sea tu nombre,
Estamos eligiendo vivir con temor santo, con obediencia y con devoción verdadera. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? 1. Usa su nombre con reverencia. No lo tomes en vano, ni lo uses de manera descuidada. Cuando hables de Dios, hazlo con el respeto que Él merece. 2. Vive de manera que honre su nombre. Tus acciones reflejan si realmente santificas su nombre. Tu testimonio debe ser un reflejo de su santidad. 3. Exalta su nombre en todo momento. No te avergüences de Dios, ni ocultes tu fe. Que su nombre sea conocido y honrado a través de tu vida. Escribe en los comentarios: Dios es santo y su nombre es digno de toda honra. Decláralo con fe y deja que esta verdad transforme tu manera de vivir. Cuando Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre, nos estaba llamando a una vida de reverencia y obediencia. No es solo una frase, es un compromiso, es reconocer que su nombre no es como cualquier otro, que su santidad no debe tomarse a la ligera y que nuestra vida debe reflejar su gloria. Cada vez que ores el Padre Nuestro, recuerda que su nombre es santo y que nuestra misión es vivir de una manera que lo honre. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar la santidad de Dios. Que su nombre sea exaltado en cada rincón del mundo. Hemos visto la santidad del nombre de Dios, pero en nuestra oración hay algo más que debemos anhelar. Algo que transforma nuestra relación con Él de una manera profunda. Enseñanza 4. Venga tu reino. Significa anhelo de su gobierno. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está lleno de injusticia y caos? ¿Que las decisiones humanas muchas veces parecen alejarnos de la paz y la verdad? Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino. Y con estas palabras nos mostró que nuestro mayor anhelo no debe ser construir nuestros propios planes, sino esperar y desear el gobierno perfecto de Dios. Pero, ¿qué significa realmente que el reino de Dios venga a nosotros? ¿Es algo futuro o es algo que ya podemos experimentar hoy? Cuando Jesús habló del reino de Dios, no estaba refiriéndose a un lugar geográfico ni a un gobierno humano. Se refería a la manifestación de su autoridad, su justicia y su voluntad en la tierra. Orar, venga tu reino, significa que no queremos vivir bajo los valores de este mundo, sino bajo el gobierno divino de Dios. Significa que anhelamos que su voluntad sea establecida en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en el mundo entero. No es solo una petición, es un compromiso. Es decirle a Dios que mi vida refleje tu reino, que mis decisiones sean guiadas por tu justicia, que mi corazón viva bajo tu autoridad. En Mateo 6:33, Jesús nos dejó una instrucción clara sobre cómo debemos vivir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos muestra que el reino de Dios no es algo que simplemente esperamos, es algo que buscamos activamente. No significa que dejemos de lado nuestras responsabilidades, sino que ponemos a Dios en primer lugar, confiando en que Él suplirá todo lo que necesitamos. Muchas veces nuestra vida está llena de preocupaciones, dudas y ansiedad. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás se alinea a su voluntad. Orar. Venga tu reino es una declaración de prioridad. Dios es primero, su voluntad es lo más importante y su justicia es la guía para nuestra vida. Jesús nos enseñó en Lucas 17:21 una verdad clave sobre su reino. El reino de Dios está entre vosotros. Muchos creían que el reino de Dios vendría con grandes señales visibles, con un trono en la tierra o con ejércitos celestiales. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Su reino no es solo un evento futuro,
Es una realidad espiritual que ya está en acción. Cada vez que una persona se rinde a Dios, cada vez que un corazón es transformado, cada vez que su justicia se manifiesta en la tierra, el reino de Dios está obrando. Orar, venga tu reino, significa que queremos ver su poder en nosotros, su verdad en nuestra sociedad y su gloria en el mundo entero. Si realmente anhelamos que el reino de Dios venga, ¿cómo debería cambiar nuestra manera de vivir cada día? Esperar el reino de Dios es como un niño que espera a su padre después de un largo viaje. Su corazón late con emoción, sabe que algo maravilloso está por ocurrir y vive con la certeza de que su padre regresará. Así debemos vivir nosotros, con la expectativa de que Dios ya está obrando, que su reino ya está entre nosotros y que un día su gloria será revelada por completo. Pero, ¿qué significa realmente anhelar el reino de Dios en nuestra vida? En primer lugar, significa buscar su justicia por encima de la nuestra. No vivir según nuestras propias reglas, sino según su voluntad perfecta. En segundo lugar, significa esperar con fe su manifestación en el mundo. No como algo lejano, sino como una realidad que ya está en acción. Por último, significa comprometernos con su obra. No solo pedir que su reino venga, sino vivir de manera que refleje su amor, su verdad y su poder. Un gran ejemplo de alguien que anhelaba el reino de Dios fue Simeón, en Lucas 2:25. La Biblia dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, y que esperaba con fe el consuelo de Israel. Dios le había prometido que no moriría hasta ver al Mesías. Y cuando finalmente vio a Jesús en el templo, supo que el reino de Dios había llegado. Con gozo y gratitud, Simeón declaró: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no solo esperó el reino, sino que vivió con la certeza de que Dios cumpliría su promesa. Hoy nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a vivir con fe, con expectación y con la seguridad de que el reino de Dios está obrando en nosotros. Cuando oramos, venga tu reino, estamos declarando nuestra confianza en que su justicia triunfará, su amor restaurará y su gloria llenará toda la tierra. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en nuestra vida diaria? 1. Busca el reino en cada decisión. No actúes según lo que el mundo dice, sino según lo que Dios enseña. 2. Comparte el reino con otros. No te guardes la verdad de Dios para ti. Lleva su mensaje a quienes lo necesitan. 3. Vive con esperanza. No te desanimes por las dificultades. Dios está obrando y su reino se establecerá para siempre. ¿Has tenido una experiencia en la que sentiste que el reino de Dios estaba obrando en tu vida? Cuéntanos en los comentarios cómo Dios ha manifestado su justicia y su poder en tu historia. Orar, venga tu reino, no es solo una frase. Es una declaración de fe, de entrega y de compromiso con Dios. Cada vez que pronuncies estas palabras en el Padre Nuestro, recuerda que estás pidiendo que Dios transforme tu vida, que reine en tu corazón y que su justicia se manifieste en el mundo. Vivamos cada día con la certeza de que su reino ya está entre nosotros y que un día será revelado en toda su gloria. Hemos hablado sobre el reino de Dios y su justicia. Pero hay algo más que Jesús nos enseñó a pedir, algo que nos desafía a rendirnos completamente a su voluntad. Enseñanza 5. Hágase tu voluntad, es someternos a su plan. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? En muchas ocasiones oramos pidiendo que Dios haga su voluntad en nuestra vida, pero en el fondo queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque sabía que nuestra naturaleza tiende a buscar su propio camino. Pero,
¿Qué significa realmente rendirse a la voluntad de Dios? ¿Es una renuncia pasiva o un acto de fe profunda? Rendirse a la voluntad de Dios no es perder el control, es entregarlo. Significa entender que sus planes son más altos que los nuestros, que su sabiduría es infinita y que, aunque no siempre lo entendamos, su propósito es perfecto. Decir, hágase tu voluntad, es una de las declaraciones de fe más poderosas que podemos hacer. Es reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y confiar en que su plan es más grande que nuestros deseos. En Proverbios 19:21 encontramos una verdad que nos ayuda a comprender esto. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros hacemos planes, pensamos en lo que queremos, diseñamos nuestra vida de cierta manera, pero al final es la voluntad de Dios la que permanece. Esto no significa que no debemos soñar o planificar, sino que debemos dejar que Dios guíe cada paso. Podemos insistir en lo que queremos, pero si no está alineado con el propósito de Dios, no traerá bendición. Orar. Hágase tu voluntad es un acto de humildad y obediencia. Es decir, Señor, aunque no lo entienda, confío en que lo que tú quieres para mí es lo mejor. Jesús nos dio el ejemplo supremo de sumisión a la voluntad del Padre en Lucas 22:42, cuando dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en su humanidad, sintió el peso del sufrimiento que iba a enfrentar en la cruz. Sabía lo que vendría, sabía lo difícil que sería, y aún así se sometió completamente a la voluntad del Padre. Este versículo nos muestra que aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces, la voluntad de Dios puede significar esperar, dejar ir algo que queremos o enfrentar desafíos. Pero si Jesús, el Hijo de Dios, confió en el plan del Padre incluso en su momento más difícil, ¿cuánto más debemos nosotros confiar en que su voluntad es perfecta? Si Dios te pidiera hoy que renunciaras a un plan para seguir su voluntad, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Seguir la voluntad de Dios es como remar en un río con una corriente poderosa. Podemos intentar remar contra ella y cansarnos, luchando por avanzar en nuestra propia dirección. O podemos dejarnos guiar por su corriente, confiando en que nos llevará al destino correcto. Así es nuestra relación con Dios. Cuanto más nos resistimos, más difícil se vuelve. Pero cuando confiamos en su dirección, todo fluye en su perfecto tiempo. Pero, ¿por qué es tan importante rendirse a la voluntad de Dios? En primer lugar, porque su voluntad es mejor que la nuestra. Podemos pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Dios ve más allá. En segundo lugar, porque su voluntad trae paz. Muchas veces, la lucha contra la voluntad de Dios nos llena de ansiedad, pero cuando confiamos en Él, encontramos descanso. Por último, porque su voluntad nos lleva a nuestro propósito. No fuimos creados para seguir nuestros propios planes, sino para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Un gran ejemplo de alguien que intentó huir de la voluntad de Dios, pero terminó rindiéndose a su plan, es Jonás. En Jonás 1:3, vemos que Dios le dio una misión clara, llevar su mensaje a Nínive, pero Jonás no quería. Pensó que podía escapar del llamado de Dios y tomó un barco en la dirección opuesta. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él, y aunque intentó huir, fue tragado por un gran pez y llevado de regreso al camino correcto. Finalmente, cuando Jonás obedeció, Dios usó su vida para traer arrepentimiento a toda una ciudad. La historia de Jonás nos enseña que podemos intentar hacer nuestra propia voluntad, pero al final, el plan de Dios siempre se cumplirá. Dios nos da la libertad de elegir.
Pero cuanto más rápido nos rendimos a su voluntad, más rápido veremos sus bendiciones en nuestra vida. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, aunque no entienda tu camino, confío en ti. Aunque no sea fácil, quiero seguirte. ¿Cómo podemos rendirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? 1. Ora con un corazón dispuesto. No ores solo pidiendo lo que quieres. Ora pidiendo que se haga la voluntad de Dios en todo. 2. Escucha la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra, circunstancias o personas. Presta atención a lo que Él quiere mostrarte. 3. Confía incluso cuando no entiendas. La voluntad de Dios no siempre es clara en el momento, pero siempre se revelará en su tiempo perfecto. Escribe en los comentarios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Haz esta declaración de fe y deja que Dios tome el control de cada área de tu vida. Decir, hágase tu voluntad, no es solo una frase en la oración. Es una decisión de vida. Es reconocer que nuestros planes son limitados, pero los de Dios son eternos. Cada vez que ores el Padre Nuestro, recuerda que no se trata de lo que tú deseas, sino de lo que Dios ha preparado para ti. Confía en su voluntad, porque siempre te llevará al destino correcto. Hemos hablado sobre rendirnos a la voluntad de Dios. Pero hay algo más que Jesús nos enseñó a pedir en la oración, algo que nos desafía a vivir de una manera completamente diferente. Enseñanza. Seis, en la tierra como en el cielo, es un modelo a seguir. ¿Alguna vez has sentido que el mundo en el que vivimos está muy lejos de lo que Dios quiere? Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos injusticias, egoísmo y sufrimiento, pero también vemos actos de amor, servicio y bondad. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque su deseo es que vivamos de acuerdo con los valores del cielo, trayendo su luz a este mundo. Pero ¿cómo podemos reflejar el cielo en la tierra? ¿Es solo una oración simbólica o un llamado a transformar nuestra manera de vivir? El cielo es el lugar donde la voluntad de Dios se cumple en perfección. No hay desobediencia, no hay maldad, no hay separación de Dios. Todo está alineado con su amor y su justicia. Cuando Jesús nos enseñó a orar en la tierra como en el cielo, nos dejó una misión clara: hacer que nuestra vida sea un reflejo del cielo, que nuestras acciones traigan la luz de Dios a este mundo. Esto significa que no podemos esperar ver el cielo solo cuando lleguemos allí. Debemos empezar a vivir según sus principios desde ahora. En Apocalipsis 21:3 encontramos una promesa poderosa sobre la presencia de Dios entre su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Desde el principio, el deseo de Dios siempre ha sido habitar entre su pueblo. El cielo no es solo un lugar lejano, es donde Dios está, donde su gloria llena todo, donde su voluntad es la única ley. Pero en este versículo vemos que Dios quiere traer esa realidad a la tierra. Quiere estar con nosotros, transformar nuestro mundo, hacer que vivamos según su presencia y su voluntad. Cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo que Dios traiga su reino aquí, que su presencia llene nuestras vidas y que nuestro mundo sea más parecido al cielo. Jesús nos enseñó en Mateo 18:18 un principio espiritual poderoso. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje nos muestra que nuestras acciones en la tierra tienen un impacto en lo eterno.
Lo que decidimos hacer aquí, las elecciones que tomamos, la forma en la que tratamos a los demás, todo tiene una conexión con la voluntad de Dios. Cuando oramos para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, estamos asumiendo una responsabilidad: vivir de una manera que refleje el cielo, con obediencia, amor y fe. No es solo esperar que Dios haga algo, es vivir de acuerdo con lo que Él ya ha establecido. Si Dios nos llama a vivir según el cielo, ¿cómo podríamos hacer que nuestro entorno refleje más su presencia? Hacer la voluntad de Dios en la tierra es como reflejar el cielo en un espejo. Cuando un espejo está limpio, muestra una imagen clara, sin distorsiones. Así también, cuando nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios, reflejamos su amor, su justicia y su paz en la tierra. Pero si el espejo está sucio, la imagen se ve borrosa, desfigurada. Si nuestro corazón está lleno de egoísmo, desobediencia o indiferencia, el reflejo del cielo se pierde y el mundo no puede ver a Dios a través de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente vivir según la voluntad de Dios en la tierra en 1900? En primer lugar, significa ser testigos de su reino. No solo predicar, sino vivir de manera que refleje su justicia y amor. En segundo lugar, significa traer su paz y su luz. En un mundo lleno de caos y oscuridad, los hijos de Dios están llamados a marcar la diferencia. Por último, significa obedecer a Dios incluso cuando es difícil. En el cielo no hay resistencia a la voluntad de Dios, y en la tierra nuestra vida debería estar completamente alineada con su plan. Un gran ejemplo de cómo traer el cielo a la tierra lo encontramos en Juan 13:5, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. En esa época, lavar los pies era la tarea de los sirvientes, no de un maestro. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se inclinó, tomó una toalla y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Este acto nos enseña que vivir como en el cielo significa servir a los demás, poner el amor por encima del orgullo, demostrar con nuestras acciones lo que predicamos con nuestras palabras. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, nos mostró que el cielo no se trata de poder o autoridad, sino de amor y servicio. Sí, queremos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Debemos estar dispuestos a vivir con humildad y entrega. No podemos esperar que Dios transforme el mundo. Si nosotros no estamos dispuestos a ser parte de esa transformación, ¿cómo podemos hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida? 1. Sé un reflejo del cielo. En tu hogar, en tu trabajo, en cada interacción, muestra el amor de Dios con tu testimonio. 2. Vive en obediencia. No podemos pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra si nosotros mismos no estamos dispuestos a obedecerla. 3. Sé un agente de cambio. Si ves injusticia, sé un canal de justicia. Si ves tristeza, sé un canal de consuelo. Sé un portador del reino de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón y quieres seguir aprendiendo cómo vivir según la voluntad de Dios, te invito a suscribirte al canal. Cada enseñanza aquí tiene el propósito de llevarnos más cerca del Padre, de vivir con más fe y de reflejar su luz en este mundo. Así que, si quieres seguir este camino junto a nosotros, haz clic en suscribirse y sigamos creciendo en la fe. Cuando Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos estaba dando una misión, no solo esperar el cielo, sino empezar a vivirlo aquí. Cada vez que ores el Padre Nuestro, recuerda que tienes un llamado: reflejar la gloria de Dios, vivir según su voluntad y traer el cielo a la tierra con cada decisión que tomes. Hemos visto la importancia de vivir según la voluntad de Dios. Pero hay algo más que Jesús nos enseñó a pedir en la oración:
algo que nos recuerda nuestra dependencia total de Él. Enseñanza 7. Danos hoy el pan de cada día. Reconoce nuestra dependencia. Cuando piensas en la oración, danos hoy el pan de cada día, ¿te enfocas solo en la provisión material o también en la espiritual? Vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestros propios esfuerzos para tener éxito y bienestar, pero Jesús nos enseñó algo diferente. Nos enseñó a depender de Dios cada día, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Pero ¿qué significa realmente pedir el pan de cada día? ¿Es solo pedir comida y provisión? ¿O hay un significado más profundo detrás de estas palabras? Cuando Jesús nos enseñó a orar, danos hoy el pan de cada día, no estaba solo refiriéndose a nuestra necesidad física. Estaba hablándonos de una dependencia total en Dios. El pan representa todo lo que necesitamos para vivir: alimento, sustento, pero también paz, fortaleza y la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús no dijo, danos pan para toda la semana, para el mes o para el año. Nos enseñó a pedir solo para hoy, porque Dios quiere que confiemos en Él cada día, sin preocuparnos por el mañana. En Mateo 4:4, Jesús nos muestra que la provisión de Dios va mucho más allá de lo material. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje nos revela que no solo necesitamos el pan físico, sino el alimento espiritual que viene de la palabra de Dios. Muchos buscan saciar su hambre material, pero descuidan su alma. Jesús nos dice que la verdadera vida se encuentra en la presencia y en la voz de Dios. Orar, danos hoy el pan de cada día, es más que pedir provisión. Es pedir su dirección, su enseñanza y su verdad en nuestra vida. Dios nos promete que nunca nos faltará lo necesario. En Filipenses 4:19 encontramos una garantía de su fidelidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que Dios es nuestro proveedor. No debemos vivir con ansiedad por el mañana, porque Dios ya ha preparado lo que necesitamos. Cuando confiamos en Él, descansamos en la seguridad de que cada día nos dará lo necesario, en lo material y en lo espiritual. Si Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, ¿por qué a veces nos cuesta confiar en que Él proveerá lo que necesitamos? La provisión de Dios es como el maná en el desierto. Cada día, el pueblo de Israel recibía exactamente la cantidad de maná que necesitaban. No podían almacenar más de lo necesario, porque Dios quería que aprendieran a confiar en Él. Y día tras día, así es la vida cristiana. Dios no nos da todo por adelantado, sino que nos enseña a depender de Él cada día. Pero, ¿qué significa realmente confiar en la provisión de Dios? En primer lugar, significa vivir con gratitud. No enfocarnos en lo que falta, sino en lo que Dios nos da cada día. En segundo lugar, significa evitar la ansiedad por el futuro. Dios conoce nuestras necesidades y nos provee en su tiempo perfecto. Por último, significa buscar primero lo espiritual. No solo pedimos pan material, sino la presencia de Dios que nutre nuestra alma. Un poderoso ejemplo de la provisión de Dios se encuentra en Éxodo 16:15, cuando el pueblo de Israel recibió maná en el desierto. El pueblo había salido de Egipto y se encontró en un lugar sin recursos. Comenzaron a quejarse y a dudar de la fidelidad de Dios. Pero entonces Dios les envió pan del cielo. Cada mañana el maná aparecía en el suelo, lo recogían y tenían suficiente para alimentarse. Pero no podían acumularlo para el día siguiente, porque Dios quería que confiaran en su provisión diaria. Dios nunca nos deja sin lo necesario, pero quiere que aprendamos a depender de Él, en lugar de confiar en nuestra propia capacidad. Orar. Danos hoy el pan de cada día
es un recordatorio de que Dios es nuestro sustento en lo físico y en lo espiritual. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? 1. Vive con confianza en Dios. No te preocupes excesivamente por el mañana. Dios suplirá lo que necesitas. 2. Agradece lo que tienes. No te enfoques en lo que falta, sino en lo que Dios ya te ha dado. 3. Busca la provisión espiritual. No vivas solo del pan material. Alimenta tu alma con la palabra de Dios cada día. Escribe en los comentarios: Dios es mi proveedor y confío en Él cada día. Haz esta declaración de fe y permite que esta verdad fortalezca tu confianza en el Señor. Cuando oramos, danos hoy el pan de cada día, no estamos pidiendo riquezas o acumulación de bienes. Estamos reconociendo que nuestra vida depende de Dios en todo momento. Cada vez que ores el Padre Nuestro, recuerda que Dios es tu proveedor, que Él conoce tus necesidades y que siempre te dará lo necesario para cada día. No vivas en ansiedad por el mañana. Vive con la confianza de que Dios ya tiene preparado todo lo que necesitas. Hemos visto cómo Dios es nuestro proveedor y cómo dependemos de Él cada día.